Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo han estado? Hoy ya estamos domingo, un día maravilloso, caluroso, buen clima, con muchas ganas de escuchar la bendita palabra de Dios. Así que hoy día vamos a disfrutar mucho de lo que Dios nos va a hablar en su palabra. Pero en primer lugar vamos a saludar a nuestros hermanos, a nuestras ovejas de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe. A ellos un fraternalmente saludo y un abrazo. Y a todos los hermanos aquí en Santiago que nos siguen, a muchas iglesias, todo Chile, desde el norte y el sur, le mandamos un fraternal saludo también para ellos. Y por supuesto, también allá en Lima, en Tacna, en Hilo, en Chiclayo, en Trujillo, en Chachapoyas, en Cajamarca, en Arequipa. Muchos hermanos nos están siguiendo por ahí, así que les mandamos un fuerte saludo. Y también en Mendoza, Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, nos están siguiendo. Así que les saludamos y bendiciones a todos ellos, a cada uno de ellos. Les saludamos sabiendo que la paz del Señor, su gracia y paz se están multiplicando en sus vidas. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Y estuvimos viendo acerca de gracia y fe. Y hemos visto muchos ejemplos de sanidad, donde Jesús sana a las personas y ellos tienen que creer y recibir. Pero mayormente, por no decir todos, las sanidades que hemos visto son sanidades prácticamente instantáneas. Ahora, una vez alguien me preguntó, un hermano, cuál es la diferencia entre la fe del Antiguo Testamento o la fe de los Evangelios y la fe del Nuevo Testamento. Muy buena pregunta. Tenemos que hacer esa diferencia porque tenemos que saber diferenciar, identificar, porque ahora no estamos en la misma posición que estas personas que recibieron sanidad de Jesús. Ellos estaban en su tiempo, ahora estamos en otra posición diferente. Y eso hace que cambien las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la fe que hemos visto en muchos casos en los evangelios y la fe de ahora? En primer lugar, las personas que recibieron sanidad por medio de su fe en los evangelios, que hemos visto muchos casos, eran personas que no habían nacido de nuevo. Eso significa que no fue un impedimento para que ellos puedan creer a Dios. Todos ellos tuvieron que escuchar la palabra de Dios, escuchar la reputación de Jesús, escuchar que Jesús sanaba. Ellos escucharon que Jesús sanaba a todos y eso produjo fe en ellos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es la palabra más exacta cuando dice en Romanos 10:17. Así que la primera diferencia es que ellos eran personas que no habían nacido de nuevo, pero a pesar de eso, no era impedimento para que ellos puedan creer en el Señor. Ahora, otra diferencia muy importante es que ellos tenían que creerle a Dios para su sanidad, creer que Jesús haga algo. En todos los casos vimos, por ejemplo, Jairo tenía que creer que Jesús vaya a su casa, le ponga las manos para que él pueda creer que su hija recibía sanidad en ese momento a través de la imposición de manos. En un momento, sus amigos le comunica que diciéndole que no molestes más al maestro porque su hija ha fallecido. Pero Jesús insiste en ir a la casa, diciéndole a Jairo, no temas más. No temas más. Así que sigue creyendo. Así que vemos todos esos casos. ¿Ya? También vimos a la mujer flujo de sangre. Que esta mujer, ¿ya? Esta mujer tuvo que ir,
detrás de Jesús, perdón, y tocar su manto, porque ella decía, si solamente tocare su manto, seré sanado. Como ven, la fe de los evangelios, ellos tenían que creer que Jesús iba a hacer algo. Incluso en la fe del centurión y de la mujer cananea, aunque Jesús les dijo, les felicitó diciendo, nunca he hallado una fe tan grande en todo Israel, ella era gentil, y el centurión también era gentil, era un romano, eran personas no judías. Ellos tuvieron que creer que Jesús iba a hacer algo. ¿Qué cosa? Que declarara la palabra. Ellos tenían que esperar que Jesús declarara la palabra para creer recién que su criado, en el caso del centurión, iba a ser sanado. Y declaró la palabra. Jesús dijo, bueno, conforme a tu fe te sea hecho, recibe. Conforme a tu fe te sea hecho. Entonces el centurión creyó, pero él estaba esperando que Jesús declarara la palabra, porque le dijo, no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Igual en el caso de la mujer, en la mujer de flujo de sangre, perdón, en la mujer cananea igual, que tenía su hija endemoniada, la mujer, ¿no? Una fe persistente, le dijo, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le felicitó y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Conforme a tu fe te sea hecho. Recién entonces ella deja de clamar, deja de rogar. Mientras tanto, Jesús no hablaba la palabra de sanidad, ella le rogaba y le suplicaba y era insistente, hasta que Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Así que en todos los casos que hemos visto, las personas tuvieron que creer que Dios iba a hacer algo, creer que Jesús iba a hacer algo, luego que lo hacían, tanto con la imposición de manos o con la declaración de sanidad, entonces ellos creían en ese momento que recibían su sanidad, o como la mujer de flujo de sangre. En cambio ahora es distinto. No tenemos que creer que Dios va a hacer algo porque Él ya lo hizo. No tenemos que creer o esperar que Dios declare algo o que Jesús declare algo porque ya está declarado. La palabra de Dios dice que por la llave de Jesús ya estamos sanos. Ya estamos sanos. Es distinto. Ahora tenemos que creer, no que Él va a hacer, sino que Él ya hizo. Repito, la diferencia con la gente que recibió sanidad por medio de la fe en los evangelios es que ahora nosotros tenemos que creer que Él ya lo hizo y actuar en eso, hablar, desatar nuestra fe conforme a lo que estamos creyendo. ¿Qué estamos creyendo? Que Él ya lo hizo. En cambio, los evangelios, ellos tenían que creer que Jesús o Dios iba a hacer algo hasta que vean las manos sobre el enfermo o hasta que escuchen la declaración de sanidad. Entonces ellos no iban a recibir. Necesitaban por lo menos escuchar que Jesús le declare la sanidad. Ahora Jesús ya ha declarado la sanidad. Recuerda lo que vimos en 2 Corintios, que en Cristo Jesús todas las promesas ya han sido cumplidas con un resonante sí. Ya han sido cumplidas. Ya han sido cumplidas. Es por ello que en este nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, no es necesario, digámoslo mejor así, no es necesario que pidamos. ¿Por qué? Porque ya ha sido dado. Ya ha sido dado. En mi ministerio, con mi esposa, durante todos estos años que tenemos en el ministerio, hemos orado por personas para que reciban su sanidad. Pero mayormente no hemos tenido necesidad de orar en el sentido de pedirle a Dios que lo sane. No. Solamente hemos tenido que declarar en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Dónde está eso? Vamos al Evangelio Juan capítulo 14.
San Juan capítulo 14, el verso 12 nos dice así. El Evangelio San Juan, el capítulo 14, la Reina Valera del 60, nos dice el verso 12 así. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el verso 13, otra vez dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. La palabra al Padre fue añadido. En los originales no está al Padre. Debería decir, y todo lo que pidieres en mi nombre. Y esa palabra pedir significa, y todo lo que demandares en mi nombre. Por ejemplo, vamos a verlo. En la Nueva Traducción Viviente no aparece pedir al Padre. Dice Juan 14, 13, Nueva Traducción Viviente, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. No incluye al Padre. Esa palabra pedir, una vez más, significa demandar. No significa que estamos enseñando que hay que demandar a Dios. No estamos diciendo que estamos ordenando a que Dios haga algo. No podemos ordenar a que Él haga algo porque Él ya lo hizo. Obviamente tampoco es correcto estar ordenando a Dios. Mucha gente cuando enseñamos esto piensa que estamos enseñando que hay que ordenarle a que Dios haga algo. No, Él ya lo hizo en Cristo Jesús. Ya está todo hecho, consumado está. Estamos demandando al brazo que crezca. Estamos demandando que la pierna crezca. Y durante los años que nosotros tenemos, hemos orado por personas donde tenía un brazo más grande que la otra, una pierna más grande que la otra, y no hemos pedido al Padre que lo sane, sino hemos demandado en el nombre de Jesús que esa pierna crezca y ha crecido. Hemos demandado en el nombre de Jesús que ese brazo crezca y ha crecido. O hemos demandado que el tumor desaparezca, o el cáncer desaparezca, o la hernia desaparezca, y se ha quitado y ha desaparecido. Entonces aquí dice, en esta traducción, el verso 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Observa el verso 14. Es cierto, pídanme. Está hablando de pedir a Jesús. O demandar en el nombre de Jesús cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Está hablando aquí que Jesús personalmente Él lo va a hacer si pedimos o demandamos en su nombre. Y yo lo haré. Vamos a leerlo, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, que es muy usada. La Nueva Versión Internacional es una traducción muy confiable, bastante confiable y bastante usada. No hay una traducción perfecta. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la traducción más perfecta? No hay. Hay muchos pasajes que una traducción es muy buena y otros pasajes que en otra traducción es mejor. Hay pasajes que una traducción es buena en la Reina Valera 60, pero otros pasajes que no es conveniente fijarnos en esa traducción de la Reina Valera, sino mejor en otras traducciones. ¿Qué hacemos entonces? Si en algunas traducciones es preferible estos pasajes y en otras traducciones es preferible otros pasajes, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar todas las traducciones y comparar unas con otras. Poder ir al original griego o al original hebreo, tratándose del Antiguo Testamento. En la Nueva Versión Internacional nos dice así, el verso 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, como ven, no incluye la palabra al Padre. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre o demanden en mi nombre, yo lo haré. Dice que Jesús lo va a hacer. Por lo tanto, no está dirigido al Padre. Esa palabra al Padre, como
lo coloca la Reina Valera 60, no está. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Verso 14. Lo que pidan en mi nombre, otra vez, vuelve a resaltar, lo que pidan en mi nombre. Nota que el 14 no confirma que estamos interpretando bien el 13. Porque recuerden que en los evangelios y en las cartas no hay números, no existen los números. Los números se colocaron después para poder ubicar un pasaje, una porción de la Biblia en una forma más rápida. Entonces está continuando hablando. Lo que pidan en mi nombre, confirmando lo que dice en el 13. Yo lo haré. Así que está hablando de pedir a Jesús o de demandar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en el 13 no cabe la palabra al Padre. Por eso que no lo colocan, porque en los manuscritos originales no aparece al Padre. Eso fue añadido por algunos traductores porque supusieron que la oración era al Padre, como aparece en otros pasajes. En otros pasajes sí aparece que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y está bien esos pasajes. Me parece que es en Juan capítulo 16, si no me equivoco, el verso 23, donde sí aparece que Jesús nos pide que a partir de ahora, la hora ha llegado, que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero en este pasaje exclusivamente está hablando de que debemos demandar en el nombre de Jesús y Jesús lo hará. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender muy claramente la diferencia en la manera como estas personas del Evangelio recibieron su sanidad. Ellos tenían que creer que Dios o Jesús iba a hacer algo. Ahora nosotros tenemos que creer que Jesús ya lo ha hecho. Es por eso que podemos demandar, obviamente, repito, no estamos ordenando a Dios, estamos demandando al brazo, a Él estamos ordenando que obedezca al brazo, a la pierna, al tumor. En Efesios capítulo 1, desde el verso 15, 14, el apóstol Pablo nos dice, me alegro de su profunda, dice, vamos a leerlo rápidamente, de su profunda fe y amor, Efesios capítulo 1, es bajo la gracia de Dios, el apóstol Pablo ora por la iglesia. La Reina Valera 60 nos dice así. Efesios capítulo 1 dice así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo ora por la iglesia para que recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que podamos conocer a Él, a Dios. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente, nota la palabra, supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo en el verso 19 y 20? Está diciendo, recuerdo lo que dice antes, está diciendo, en primer lugar, Pablo está orando para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos recibir un espíritu de revelación, para que sepamos, entendamos, comprendamos, seamos alumbrados. ¿En qué? Por ejemplo, una de las cosas que él ora, de que podamos entender
que la supereminente grandeza, de su poder, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, también pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Lo que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Está diciendo, está orando para que nosotros podamos comprender, entender que esta gran grandeza o esta grandeza extraordinaria, increíble como lo coloca aquí la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera lo coloca la supereminente grandeza, o sea, está hablando de un poder inmenso, más que inmenso, recontra inmenso, super inmenso. Ese poder está a disposición de todo creyente y ese increíble poder, grandioso poder, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a la derecha de Dios Padre. Ese mismo poder que Dios usó para levantar a Jesucristo de entre los muertos y colocarlo a la diestra de Dios, de Él, está a disposición de cada creyente. Luego Él dice, en el verso 21, que Dios puso todas las cosas bajo la autoridad de Jesús, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que toda autoridad, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el verso 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier cosa o cualquier otra cosa, no solamente en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dice que Jesús su autoridad está por encima de todo gobernante, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de cualquier otra cosa que se nombre. Está por encima, en el nombre de Jesús, por encima de todo virus, de toda pandemia, de todo tumor, de toda enfermedad. Hace poco vi en el Facebook que pusieron, ¿no? Alguien puso por ahí, decía algo así: si tú crees conmigo, y usaba la palabra creer, si tú crees conmigo que Dios de aquí a 2 semanas va a eliminar, va a destruir el coronavirus, di amén conmigo. O pon amén. Si tú crees que Dios va a tener victoria, va a destruir el coronavirus de aquí a 15 días, pon amén. No sé de qué está hablando esta persona. Porque Dios ya lo destruyó. Amén. Ya lo hizo. Parece que todavía no comprendemos. Por la llave de Jesús ya estamos sanos. No tenemos que orar ni siquiera por sanidad. Solamente hay que recibirlo. Hay que tomarlo. Hay que tomar nuestra autoridad. Es por ello que aquí dice que toda autoridad ha sido dada a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Toda autoridad está en Él. Dice, ahora Cristo es muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios, cualquier otra cosa, no solamente en este mundo, sino también en el mundo que vendrá, sobre todo nombre. Y luego dice, prefiero leer la última parte aquí en la Reina Valera 60, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo. Esa autoridad se ha dado a la iglesia. Todas las cosas que Dios hizo en Cristo Jesús es para el beneficio de la iglesia. Así lo coloca aquí en varias traducciones. Todo lo que Dios hizo para Cristo Jesús lo hizo para beneficio de la iglesia. Por ejemplo, en el verso 22, en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Por qué dice que todas las cosas lo colocó
bajo la autoridad de Cristo y luego dice para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Si la autoridad se le está dando a Cristo, no a la iglesia. No, no es así. Dice que es para beneficio de la iglesia porque si se le dio autoridad a Cristo, entonces esa autoridad lo tiene la iglesia. Vuelvo a repetir. Podemos nosotros pensar, bueno, si se le dio autoridad que a Cristo, ¿por qué entonces dice beneficio a la iglesia? Porque esa autoridad, a dárselo a Cristo, entonces lo tiene la iglesia. Porque Cristo fue nuestro sustituto. Eras tú, era yo muriendo en la cruz. Era tú y yo resucitando. Y cuando Cristo resucitó, se le dio toda autoridad. Pero cuando se le dio toda autoridad en el momento que Jesús estaba resucitando, ¿quién realmente estaba resucitando? ¿A quién Jesús estaba sustituyendo? A ti y a mí. Por lo tanto, cuando Jesús recibe autoridad, recibe poder, recibe beneficio, recibe título, recibe premios, recibe una herencia, todo eso pasó a la persona que él estaba sustituyendo. ¿A quién estaba él sustituyendo? A ti y a mí. A toda persona que coloque su fe en él. Por eso que dice en beneficio de la iglesia. En Mateo 28 nos dice, en Mateo 28 nos dice, los últimos versos, nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Porque dice, toda autoridad me ha sido dada a mí, dice Jesús, y luego dice, por lo tanto, hagan discípulos. Porque si Él tiene la autoridad, entonces nosotros también tenemos la misma autoridad, ni más ni menos. Es por ello que es legal demandar en el nombre de Jesús. Brazo crece, pierna crece, tumor te ordeno que desaparezca. Fuera en el nombre de Jesús, tu espíritu que está sobre esta persona. Marco 16. Marco 16. Vamos a Marco 16. Nos dice lo siguiente. Es muy importante ver esta diferencia. Muy importante ver la diferencia de la manera como recibieron sanidad los hombres bajo la ley. Aunque ellos no habían nacido de nuevo, no fue impedimento para que ellos puedan creer. Pero es importante que ellos tuvieron que creer que Jesús iba a hacer algo. Es por ello que ellos fueron persistentes y esperaron hasta que Jesús les ponga las manos o declarara algo. O como la mujer flujo de sangre, si no tocar, ella tenía que tocar para recién creer que recibía su sanidad. O como Jairo, tenía que creer que Jesús ponga la mano sobre su hija. O como el centurión, la mujer cananea. Ellos tenían que creer en la declaración de Jesús. La mujer cananea insistía hasta que Jesús declare, conforme a tu fe te sea hecho, mujer. Entonces recién ella dejó de molestar, porque creyó que recibía liberación para su hija. O Bartimeo, el ciego. Él dejó su capa cuando lo llamaron, dando señal que daba por hecho que iba a recibir sanidad. Pero él no podía creer hasta el momento que Jesús le declare. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. ¿Qué quiere que te haga? Quiero ver. Entonces Jesús declaró sanidad, diciéndole, conforme a tu fe te sea hecho. Pero ahora tenemos que conocer que nosotros tenemos que creer que ya ha sido hecho. Eso debe ser nuestra declaración y nuestra
por lo tanto, nuestro actuar como si fuese que haya sido hecho. ¿Por qué digo como si fuese? Porque en el mundo natural no vamos a ver la sanidad, vamos a ver los dolores. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto nos va a decir: te duele, tienes la enfermedad, mira la radiografía, mira lo que dice tu cuerpo. Pero tenemos que actuar como si fuese que es verdad, porque es verdad en el mundo espiritual. Y el mundo natural está sujeto al mundo espiritual. ¿Quién es el que tiene dominio y autoridad? El mundo espiritual sobre el mundo natural. Podemos ver eso antes de leer Marcos 16. Miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice, verso 3, Hebreos 11, verso 3, la Reina Valera del 60. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo lo que se ve, todo lo que nosotros vemos, tocamos, los sentidos físicos que tenemos en el cuerpo, olfato, vista, oído, tacto, estos 5 sentidos físicos que están en nuestro cuerpo, Dios nos ha dado para que podamos conocer y contactarnos con el mundo natural, no con el mundo espiritual. Ese es el problema con muchos hermanos. Usan sus sentidos físicos para saber, para conocer la voluntad de Dios, para saber si Dios le ha sanado, para saber si Dios quiere esto o quiere aquello. Usa su sentido físico. Y ellos dicen, bueno, yo voy a seguir orando y pidiéndole a Dios hasta que me vea sano, hasta que me vea sano. Cuando el apóstol Pablo dijo, ya no caminamos por vista, sino por fe andamos. Andamos por fe, no por vista, dijo el apóstol Pablo. Pero ellos quieren seguir orando y orando y orando. Y se le pregunta, ¿y cuándo vas a creer que ya Dios te ha sanado? Ah, cuando lo vea, cuando lo sienta. Cuando el doctor me lo diga, cuando lo oiga por el doctor. Están usando su sentido físico del cuerpo. Las cosas espirituales no podemos usar nuestro sentido físico. Tenemos que usar el sexto sentido, por así llamarlo, la fe. Es la fe la garantía. Es la fe que me dice que es mío. Y por lo tanto actúo de acuerdo a mi fe. Dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve en el mundo natural fue hecho de lo que no se veía, del mundo espiritual. Si esta mesa es de madera, yo podría decir cuánto más es cierto el árbol. Existe un árbol, aunque no lo veo, aunque no lo siento, aunque no lo oigo, aunque no lo siento, no lo he tocado, yo sé que hay un árbol que es verdadero porque tengo esta mesa de madera. Porque esta mesa de madera es real para mí, lo puedo tocar, lo puedo oír, lo puedo ver. Si es real, entonces cuánto más es real el árbol de donde nació, donde salió, donde se originó esta mesa. Si la mesa es real y lo puedo contactar con mis 5 sentidos físicos, cuánto más real es el árbol de donde salió. No necesito ver ese árbol, porque ya tengo el fruto que es la mesa. De la misma manera, la palabra de Dios me dice aquí en Hebreos 11:3 que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. El mundo natural está sujeto al mundo espiritual. Y es por ello que tenemos que ordenar al mundo natural desde el mundo espiritual a través de nuestra fe. Nuestra fe pertenece al mundo espiritual. Tenemos que creer que ya ha sido hecho y actuar como si fuese que estamos sanos, porque estamos sanos. Porque el mundo espiritual está por encima del mundo natural, está por encima de lo que sentimos, oímos o vemos. Es muy importante que nosotros entendamos estas verdades. Ahora sí, vamos a Marcos
Marcos 16. Marcos 16. Nos dice lo siguiente. Y les dijo, verso 15, Reina Valera 60. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, a los ministros. Es para todo creyente. En mi nombre. Otra vez lo que vimos en Juan 14:14 o Juan 14:13. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí no pedimos al Padre que Dios eche el demonio. No pedimos a Jesús que Él lo eche. No, toda autoridad ya se nos ha sido dado porque toda autoridad se le fue dado a Jesús. Y si se le fue dado a Jesús, entonces lo tenemos. Porque fue nuestro sustituto. Él no fue a la cruz por sus pecados de Él. Jesús no fue a la cruz por sus pecados de Él. Jesús murió por nuestros pecados. Él estaba siendo castigado por nuestros pecados, aunque Él nunca pecó. Por lo tanto, nosotros somos justificados. Fuimos declarados santos, justos, a pesar que sí pecamos. Vuelvo a repetir. Él fue castigado por nuestros pecados, aunque Él no pecó. Él llevó nuestros pecados, aunque Él no tenía ningún pecado. Para que nosotros fuésemos justificados, declarados santos, justos, a pesar que sí hemos pecado. Entonces dice aquí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que hay que poner las manos sobre la cabeza. Específicamente puede ser en cualquier parte, en el brazo, en la pierna, recibe. Es para tener contacto en cuanto a la unción de Dios, del creyente, no del ministro. Acá esta promesa es para todo creyente, no solamente para ministros. Hay que tener contacto para que la unción del creyente pase al cuerpo del enfermo. Hay que demandar. ¿Por qué demandamos? Porque ya la sanidad nos pertenece. Porque Jesús ya murió en la cruz, ya nos sanó. Por eso que demandamos que se haga realidad lo que ya nos pertenece. Como le dije la otra vez, muchos están tratando de ser sanos. Se ven enfermos y ellos están tratando de recibir, de creer su sanidad. Pero se ven enfermos. Ellos se ven que son enfermos tratando de ser sanados. Vuelvo a repetir. Muchos se ven como enfermos, piensan que son enfermos y se ven como enfermos y actúan como enfermos y están tratando de ser sanados. Pero no es así. Somos sanos defendiendo nuestra posición, resistiendo a que el diablo nos robe lo que ya nos pertenece. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Creer que vas a obtener algo que ya lo tienes, pero no lo sabes. ¿Qué es más fácil? Creer que vas a obtener algo y piensas que no lo sabes. Piensas que no lo tienes, perdón. O es más fácil creer que ya lo tienes y lo que estás creyendo es que nadie te lo va a robar porque ya lo tienes. No somos enfermos tratando de ser sanos. No somos enfermos tratando de ser sanos. Somos sanos reteniendo nuestra sanidad. Estamos
Por eso que estas clases hemos estado yendo de menos a más. Hemos comenzado enseñando lo que es gracia, 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 luego gracia y fe, y luego gracia y fe, gracia y fe, y luego fe, 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 para poder entender estas verdades. No te mires como enfermo tratando de ser sano. Mírate como la Biblia lo dice. Eres sano resistiendo a que el diablo te robe lo que ya tienes. Muchos se ven como enfermos tratando de obtener algo que ellos ya lo tienen, pero no lo saben y ellos piensan que no lo tienen. Y es por eso que oran de esa manera. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, prospérame. Señor, libérame. Cuando Él ya lo hizo. Hay que creer que ya ha sido consumado. Tetelestai. Todo está listo. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Observa que aquí en el verso 17, otra vez dice, y estas señales seguirán a los que creen. Luego viene 2 puntos. Muchos traductores dicen que esos 2 puntos no deberían ir ahí. Lo que pasa es que en el griego, los signos de puntuación, al menos hasta donde me enseñaron, en el griego los signos de puntuación no existen. Entonces, cuando queremos traducirlo al español, y como en el español sí hay signos de puntuación, tenemos que ver el contexto para poder saber en qué lugar colocar un punto, una coma o 2 puntos. Entonces, muchos traductores y teólogos dicen que esos 2 puntos no deberían ir ahí, sino debería ir después de la palabra nombre. Entonces, debería leerse de esta manera. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Vuelvo a repetir. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Como podemos ver en Hechos capítulo 3. Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan, verso 1. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Verso 4. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Verso 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos alguna moneda. Mas Pedro dijo, verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no oró, no pidió al Padre que lo sane. Vuelvo a repetir, Pedro y Juan no pidieron al Padre que lo sane. No pidieron al Padre que lo sane. El mismo caso de Hechos, el capítulo 14, el verso 7. Ya estamos aquí dando ejemplos de la iglesia que está bajo la gracia. Dice en Hechos capítulo 14, desde el verso 8, estaba Pablo ahí, me parece con Bernabé. Estaban en Listra, en la ciudad de Listra. Y dice que estaban predicando el evangelio. No dice qué es lo que estaban hablando, pero estaban predicando el evangelio, dice así en ese verso, en el verso 7. Y luego dice que había un cojo de nacimiento que jamás habían dado. Y Pablo percibió o vio que tenía fe para ser sanado. Entonces en primer lugar, le dice que el cojo estaba oyendo lo que Pablo estaba hablando. Dice, y oyendo el cojo lo que Pablo estaba hablando, Pablo percibió que el cojo tenía fe para ser sanado, y sabiendo que tenía fe para ser sanado, o percibió o vio, según la traducción, que tenía fe para ser sanado, le dijo
al cojo, levántate sobre tus pies. Pablo no le pone las manos al cojo y ora al Padre pidiéndole que el Padre lo sane. Vuelvo a repetir, Pablo en Hechos capítulo 14 no le coloca las manos al cojo pidiéndole al Padre que lo sane. No. No. Él declara la sanidad y le dice al cojo, levántate sobre tus pies. En otras palabras, él está declarando sanidad. Levántate, tú estás sano. Desata tu fe. Desata tu fe. Levántate, toma tu fe. Recibe tu fe. Apropiate de tu fe. Perdón, apropiate de tu sanidad. Es lo que quiero decir. Apropiate de tu sanidad. Pablo no ora por sanidad. Por favor, Hechos capítulo 14, Pablo no, verso 9, no ora por sanidad. Dice, y el cojo escuchando lo que Pablo hablaba, y Pablo percibiendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate sobre tus pies. No ora al Padre y le pide que Dios lo sane. No, porque Pablo sabía que bajo la gracia de Dios ya estamos sanos. Él tenía que apropiarse de su sanidad. Levántate, actúa en tu fe, desata tu fe. Lo mismo que aquí. Pedro y Juan dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Dice que una vez que le dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda, dice que lo tomó, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Así que Pedro y Juan le dijo, levántate. Y les ayudó, desata tu fe. Aprópiate de tu sanidad. Recibe tu sanidad. Y le tomó la mano ayudándolos, conduciéndolo a que ellos puedan recibir su sanidad. No oran para que Dios Padre los sane. Observa el verso más adelante, el verso 16. El apóstol Pedro y Juan, con esta sanidad, hacen que mucha gente vaya al templo, se reúna al templo, porque corrieron la noticia que este cojo, que todo el mundo lo conocía, que se sentaba a la puerta del templo, fue sanado. Así que Pedro aprovecha y comienza a predicar el evangelio usando las escrituras del Antiguo Testamento. Verso 15 le dice, ¿no? Verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe, verso 16, en su nombre, a este que vosotros veis, refiriéndose al cojo, que está sano, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nota que el verso 16 dice, y por la fe en su nombre. ¿Y qué leímos en Marcos 16? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Ahí debería ir los 2 puntos. No después de creer, sino creer en mi nombre. 2 puntos. ¿Y estas señales seguirán a los que creen? No, ahí no van los 2 puntos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que Pedro y Juan acaban de hacer. Levántate sobre tus pies y anda. No oraron a Dios para que Dios los sane. Lo mismo, tenemos que terminar. Lo mismo ocurre en Hechos 14, el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo. La fe viene por oír.
el cual fijando en él sus ojos y viendo o percibiendo, como lo dice en otra traducción, que tenía fe para ser sanado, dijo, ¿qué dijo? Padre, te ruego, por favor, sana a este enfermo, según tu voluntad. Si es tu voluntad, sánalo, Padre. No, ni siquiera oró al Padre. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo dio por hecho que la voluntad de Dios era sanidad. Pedro y Juan dieron por hecho que la voluntad de Dios era sanidad. Lo dio por hecho. ¿Por qué? Porque ellos conocían el Evangelio. Que Jesús no solamente tomó nuestros pecados en el madero, sino también tomó nuestras enfermedades y por su ya estamos sanos. Por lo tanto, solamente es cuestión de apropiarse de su gracia, de lo que Él ya nos dio, ya nos dio. Por eso que Pablo le dice en el verso 10, dijo a gran voz, no en el oído, no en forma tímida, no dudando. A ver, probemos si resulta de repente quizás, ojalá, o sea, si Alá lo quiera, de repente no resulta. No, dijo a gran voz, gritando, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Acá no dice que Pablo le tocó. No figura aquí que Pablo tuvo que tocarle la mano o los pies, como sí ocurre en Hechos 3, con Pedro y Juan, que se acercaron, porque estaba ahí, ¿por qué estaba ahí? ¿Cómo yo sé que estaba ahí? Porque dice que en el momento que ellos iban a entrar por la puerta al templo La Hermosa, este cojo de nacimiento estaba en la puerta. Como hasta el día de hoy se acostumbra, la gente mendiga se coloca en las puertas de las iglesias. Estaba ahí, a medio metro, no más, a poca distancia, Pedro y Juan del cojo. Así que ellos le ayudaron tomándole la mano. Pero aquí a Pablo no sabemos. Había mucha gente escuchando. Esta persona podría haber estado en la mitad de la multitud. No sabemos. Pero no registra que Pablo lo tocó. Solamente le dijo, levántate, derecho sobre tus pies. Y él se levantó. Y la sanidad se manifestó en su cuerpo. Entonces, amados hermanos, es muy importante. Tenemos que terminar. Es muy importante que nosotros entendamos cómo recibir bajo este nuevo pacto. Cómo recibir bajo la gracia de Dios. He visto en los años que tengo que el creyente tiene fe porque es un hijo de Dios. Pero cuando no entiende que debe creer que ya ha sido, entonces ahí comienzan los problemas. Cuando el creyente, teniendo fe, está esperando sentir algo, ver algo, para luego recién pararse, recién salir, recién levantarse o recién declarar su sanidad, entonces estamos con problemas. Y luego dicen, bueno, Dios no quiere sanarme. Se enojan con Dios como si fuese que Dios no quiere hacerlo, porque ellos piensan que Dios no lo está haciendo. Cuando es todo lo contrario, Él ya lo hizo. ¿De qué están hablando? ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me sane? No tienes que hacer nada. Es gracia. La fe no es para que Dios haga algo. Ya lo hemos enseñado. La fe es para tomar, recibir lo que Él ya ha hecho. La fe es para